Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Primero, quería agradecerle a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales que me honró presidir, a cada uno de ellos, a 5 diputados de la Asamblea Nacional y 6 miembros de la sociedad civil con sus respectivos suplentes que durante todo este tiempo han estado trabajando para lograr lo que hoy vamos a concluir. Y yo quisiera, con la venia de ellos, un fuerte aplauso para ese equipo que ha trabajado durante todo este tiempo. El día de hoy, esta Asamblea Nacional, cumpliendo con el mandato que nos fuese conferido el 6 de diciembre del 2015, por la inmensa mayoría de electores, procederá a juramentar a los ciudadanos y ciudadanas que han participado en el proceso de preselección de candidatos y candidatas a ocupar los cargos de magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia, que de forma constitucional, legal y reglamentaria han convocado y desarrollado el Comité de Postulaciones Judiciales, ciudadanos y ciudadanas que han sido preseleccionados con las exigencias previstas en la Constitución, atendiendo sus credenciales académicas y profesionales, para poder ocupar los cargos de magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Los venezolanos saben que desde el momento en que algunos miembros del Consejo Nacional Electoral le informaron a Maduro, ese 6 de diciembre de 2015, cuando la gran mayoría de los venezolanos le dio la mayoría a la oposición en la Asamblea Nacional, y sus cómplices, los diputados que para aquel momento estaban en la Asamblea Nacional, con el defensor del pueblo y el Contralor General, dieron inicio a un institucional proceso de designación de magistrados y magistradas, quienes desde el Tribunal Supremo de Justicia se encargarían de desconocer esa voluntad expresada por la inmensa mayoría de los electores, mediante la emisión de nefastos pronunciamientos, carentes de legalidad, ausentes de lógicas jurídicas, plagados incluso de errores ortográficos y citas anacrónicas, contrarias a la letra de la Constitución y las leyes. Decisiones, como lo ha destacado la fiscal general, que constituyen una alteración de la forma política republicana de gobierno previsto en la Constitución, que produce una evidente lesión al hilo constitucional. Este contubernio de Maduro y sus cómplices fueron confeccionados en el marco de un proceso de preselección desarrollado por un comité de postulaciones judiciales no solo ilegal, sino inexistente, ya que se desintegró antes que se efectuara la preselección de los candidatos, ya que quien lo presidía renunció para postularse como magistrado, sin que la vacante por él dejada fuese cubierta, como lo dice la ley, por la plenaria de la Asamblea Nacional. Un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vio todos los venezolanos, en menos de 5 días ese diciembre del 2015, en el cual los lazos procesales de estricto cumplimiento por ser de orden público se violaron bochornosa y descaradamente. Un proceso en el cual no solo se produjeron las violaciones antes señaladas, sino en el cual se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y no me canso de decir que hasta un diputado votó por él mismo. Hoy es uno de los que está en la Sala Constitucional. La Comisión Especial para el Rescate Institucional del Tribunal Supremo de Justicia
designada a los fines de estudiar y analizar el proceso de selección y designación de estos ciudadanos para ocupar los cargos de magistrados en el periodo 2015-2027, cuyo informe definitivo sirvió de sustento para que la plenaria de esta Asamblea, en fecha del 14 de julio del 2016, basada en el principio de autotutela que tiene la Asamblea Nacional, consagrado en el artículo 90 del Reglamento Interior y Debates, procediera a dejar sin efecto en el acto la designación y juramentación de los magistrados y magistradas ilegalmente designados. En ese momento, la Asamblea Nacional dejó sin efecto el nombramiento, ya por todo lo que se había dicho y se había comprobado. Fue tan evidente la misión perversa, desconocimiento de la voluntad popular, encomendada a los ilegales magistrados y magistradas designados por Maduro, que a pocos días del escrutinio, que se daba cuenta que habíamos alcanzado las 3/4 partes de los diputados, la sala electoral procedió de inmediato a suspender la proclamación de los diputados del Estado Amazonas. Con una medida cautelar, que de cautelar solo tiene el nombre, ya que lleva más de un año con un proceso anulatorio de proclamación. Más de un año, con un proceso plagado de toda ilegalidad, en la cual hasta las rectoras del Consejo Nacional Electoral han asegurado que no existieron irregularidades y que justifiquen el absurdo proceso, y pese a ello mantienen la irregularidad del juicio que tuvo como inicial propósito nada más que desmembrar la Asamblea Nacional del quórum mayoritario que le había conferido la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Quiero destacar que cuando me refiero al propósito inicial de la infeliz decisión, fue el desmembramiento de la Asamblea para evitar la representación de las 3/4 partes que había dado los venezolanos a la Asamblea Nacional. Es porque con posterioridad quedaría develado el verdadero objetivo del protervo fallo, que no era otro que su utilización por parte de los magistrados de la Sala Constitucional para declarar la Asamblea en desacato, en un desacato que no tiene ningún tipo de legalidad. Posteriormente, mediante los cuales confirieron a Maduras atribuciones y prerrogativas no previstas en la Constitución y quitaron a la Asamblea Nacional las atribuciones constitucionales conferidas, tal como quedó materializado con las cuestionadas decisiones 156 y 155, con las cuales pretendieron aniquilar por completo a la Asamblea. Y que en la actualidad, aunada con otras decisiones, representa una prueba irrefutable de la conspiración fraguada por Maduro y sus secuaces para acabar con la forma política republicana de gobierno consagrada en la Constitución, valiéndose para ello de supuestos pronunciamientos judiciales producidos nada más y nada menos por los magistrados designados exprés en aquel nefasto diciembre de 2015. Hay un escritor, Paul Auster, Premio Príncipe de Asturias de Letras del año 2006, refirió una vez lo siguiente: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Hoy entre nosotros resulta irrefutable que el inmenso deterioro de nuestro país se debe a gran parte a la falta de justicia, a la ausencia de jueces probos que puedan garantizar a los ciudadanos la obtención de respuestas acordes con las leyes que nos rigen. Esa ausencia de justicia, esa falta de respuestas por parte de las instituciones encargadas de sancionar de manera ejemplarizante los delitos, nos han llevado a presenciar actos de ajusticiamiento a presuntos autores de delitos. Esa falta de justicia ha conducido a muchos productores y empresarios a abandonar el país para que les garanticen un desarrollo productivo dentro de un Estado de Derecho, donde el capricho populista o cualquier otra pretensión particular le dé el marco de la ley que no le da a su país. Nosotros hoy estamos haciendo historia. Desde hoy arrancamos un camino en la recuperación institucional del país. Desde hoy, con la fuerza del país, con la fuerza no solamente
que nos dieron el 5 de diciembre del 2015, sino con la fuerza de la mayoría de los venezolanos, sin importar color político. Todos quieren que haya un país de justicia, un país donde se respete el ciudadano. Ninguna democracia no puede tener las bases sólidas cuando sus instituciones están enfermas y al servicio de un gobernante y de ningún color político. Yo quiero finalizar diciéndole que tenemos la plenísima seguridad que hoy marchamos a conseguir esa Venezuela que todos queremos, esa Venezuela de la ley, esa Venezuela del venezolano decente, esa Venezuela donde los jueces no reciban órdenes, esa Venezuela donde los jueces impartan justicia y no sean unos empleados, en este caso de Miraflores. Así que finalizo a continuación con la venia de la directiva a nombrar los venezolanos que con mucho valor, no solamente el valor individual de cada uno de ellos, el valor de sus familias, sabiendo las presiones y los abusos del poder para amedrentarlo, van a ser juramentados hoy para iniciar el proceso de rescate del Tribunal Supremo de Justicia. En la Sala Constitucional, principales: Martín Tortabú Miguel Ángel, Rodríguez Martínez Elenis del Valle, Zambrano Álvarez Ciolit Yanet Coromoto. Esos son los tres principales de la Sala Constitucional. Sus suplentes: Marcano Salazar Luis Manuel del Valle, González Zuleima del Valle, Calleja Angulo Gabriel Ernesto, Sosa Izaguirre Gustavo José. Esos son principales y suplentes de la Sala Constitucional. Sala de Casación Penal, principales: Troconis da Silva Pedro José, Rebolledo Alejandro Jesús, Ladera Jiménez Milton Ramón, Graterol Roque Cruz Alejandro, Ruiz Marín Beatriz Josefina. Principales y suplentes de la Sala de Casación Penal. Sala Político-Administrativa, principales: Serpa Ponte Ángel Vladimir, Marval Jiménez Antonio José. Suplente: Rodríguez Piña José Luis, Gazaki Piña Francis, Espinosa Melé Manuel Antonio, Núñez y Fonte José Fernando. Esos son Sala Político-Administrativo. Sala de Casación Civil: Álvarez Domínguez González Antonio, de apoyo Ambrán Evelina del Carmen, Pérez Linares Ramón José, Olivero Navarro González José, Gonzalo José, Alzuro Roja Tomás David, Ramos Reyes Luis María. Sala de Casación Civil. Sala de Casación Social: Zamora José Sabino. Suplente: Ortega Mato Rafael Antonio, Carrillo Romero Rubén. Sala Electoral: Rojas Torres Jesús Alfredo,
Marín Rivero Álvaro Fernando. Suplentes de la sala electoral: Salgado Rodríguez Domingo Javier, Ifil Pino y Delfonso, Gil Pino Rommel Rafael y Reyes Peña Manuel Enrique. Para terminar, a mis colegas diputados, a la Junta Directiva, al pueblo que está en la calle: no desmayemos. Venezuela va a tener un Tribunal Supremo de Justicia y unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de ningún gobernante de turno, de ningún partido político. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.